La historia que en este día quiero compartir contigo nos la envió un seguidor del canal, quien nos comenta que estos eventos los vivió en el estado de Veracruz, en México. Recuerda que puedes suscribirte al canal para ser parte de esta gran comunidad y así poder seguir escuchando muchos más relatos de terror. También te invito a que des like en este video para que pueda llegar a mucha más gente. En los comentarios aquí debajo nos puedes dejar tu opinión, la cual nos sirve de mucho para seguir mejorando el canal. Comenzamos con la historia, la cual espero te guste. La criatura del cartel. Hasta el día de hoy sigo muy arrepentido por las cosas que vi e hice. Mucha gente quiere ganar algo de dinero por el camino fácil, y no los juzgo, pero sí les advierto, estos caminos siempre llevan a malos pasos, y si no te cuidas, puedes meterte en lugares donde no será fácil salir. La historia que les contaré es totalmente verídica, y me sucedió cuando yo era muy joven. Yo era un chico lleno de aspiraciones, pero muy desubicado. Quería que las cosas avanzaran rápido, y por más que veía, esto parecía imposible. Mi situación económica era bastante mala, pues no encontraba mucho trabajo en el lugar donde vivía, la Ciudad de México. Vivía en casa de algunos familiares, pero no me llevaba muy bien con ellos, y además tampoco parecían quererme ahí. Por ello la mayor parte de los días me la pasaba en la calle. Me sentía muy desesperado, pues no encontraba camino para salir de mi situación, así que opté por robar gente en lugares inhóspitos de la ciudad, y así recolectar algo de dinero de manera más rápida. Con esto me alcanzaba para poder comprar sustancias ilícitas y alcohol de vez en cuando, y así escapar de mi realidad. A veces iba a bares y antros con algunos amigos o conocidos. En una de esas noches conocí a alguien llamado Juan, que cambió mi vida para siempre. Él era el típico dealer que vende sustancias prohibidas en los antros, y no parecía tener más de 18 años. Era de esos chicos que se burlan de la vida y parecen no tenerle miedo a nada. La noche en que lo conocí, yo me encontraba algo deprimido, pues aunque ganaba algo de dinero con los robos, no me era suficiente para salir adelante. Fui al antro con mis amigos como era costumbre casi todos los fines de semana, pero no me sentí bien como para celebrar. Para colmo no tenía dinero para alcohol o sustancias, y por ello, decidí salirme del establecimiento y esperarlos afuera sentado en una banca. En ese momento llegó Juan, y como es obvio, me ofreció de las sustancias que vendía, pero yo le dije que no traía dinero. Él me miró pensativo y finalmente me dijo: «No te preocupes, toma algunos gramos de esto y después ya veremos cómo me pagas». Yo sabía que de algún modo tendría que pagarle, pero aún así acepté. Me quedé afuera consumiendo los dulces, y él entró a hacer su venta diaria. Después de un rato salió, y al verme aún ahí me dijo: «Si quieres cambiar tu vida, ven conmigo mañana temprano, para que me ayudes con algunos encargos». Él se fue y yo me quedé un rato más ahí, pensativo. Pensé en que esa era la oportunidad que tanto estaba esperando para por fin ganar más dinero, y así tener la vida que tanto había deseado. Al día siguiente fui a encontrarme con este joven. Sin embargo, él llegó excesivamente tarde a lo acordado. Aún así, lo esperé y cuando por fin llegó, me miró seriamente y me dijo: «¿Estás dispuesto a hacer todo por cambiar tu vida y hacer algo importante con ella?». Yo respondí afirmativamente, y entonces él me contó sobre todas las cosas que hacía para la banda que trabajaba. Me platicó que laboraba para un grupo delictivo que se dedicaba al menudeo y más actos ilícitos. Juan me dijo que a su corta edad ya había participado en la mayoría de estos actos. Incluso mencionó que había participado en desvivir a alguno que otro. En un principio no le creí del todo, y pensé que quizás solo exageraba para apantallarme. Posteriormente me dijo que iríamos a un viejo almacén para entregar una mercancía, y así lo hicimos. Tomamos un taxi para pasar desapercibidos y llegamos a un cerro, que por debajo, bastante escondido, había un almacén con una puerta de metal. Nos acercamos y Juan tocó la puerta con una secuencia de golpes que pude imaginar. Se trataba de alguna clase de contraseña. Pasaron unos cuantos minutos,
y después la puerta se abrió estrepitosamente. De ella salieron 2 hombres altos, vestidos completamente de negro y con la cara cubierta por cubrebocas gruesos, además de guantes de látex también negros. En un principio esto no se me hizo extraño, ya que pensé que estarían preparando o empacando algún tipo de sustancia. Entramos al interior del recinto, y solo entrar me provocó una sensación lúgubre. Las paredes y techo estaban completamente hechos de metal, y se encorvaban haciendo que pareciera más una cueva. El primer pasillo era extremadamente largo, y estaba alumbrado con lámparas de gran tamaño. Al terminar el pasillo entramos por 2 grandes puertas de acero a un segundo cuarto que era enorme. Me percaté de que toda el área que cubría el gran cuarto estaba llena de tambos negros de metal. Sin embargo, lo verdaderamente escalofriante fue ver que de algunos de ellos se desbordaban restos óseos. Pude ver claramente cómo de algunos tambos sobresalían partes enteras. Mi indignación fue tal que tuve que controlar mi respiración para no parecer nervioso. Ya no estaba tan seguro de que ir con Juan haya sido la decisión correcta. Comencé a pensar que quizá esa no era la manera de corregir mi vida, pero ya era demasiado tarde. Los hombres nos dirigieron ahora a un pequeño despacho donde más personas contaban grandes fajos de dinero. Uno de ellos levantó el rostro y fijó su mirada en mí. Se acercó y después de analizarme de pies a cabeza preguntó a Juan sobre mi procedencia. Él se limitó a contestar que era el nuevo, y el hombre no preguntó más. Acto seguido el hombre se dirigió a un cuadro antiguo que estaba en la pared y lo quitó, para dejar ver una caja fuerte. La abrió y de ella sacó varias bolsas con diferentes tipos de sustancias para luego entregárselas a Juan. Después regresamos al gran cuarto con los tambos y caminábamos a la salida. Pero justo en ese momento, Juan me tomó del brazo y me llevó a un nuevo pasillo. «Te voy a enseñar lo que hacemos aquí», me dijo mientras me miraba de manera burlona. Yo no tuve el valor para contradecirlo, así que solo lo seguí. Mientras recorríamos el pasillo empecé a escuchar gritos que parecían provenir del área consecuente. Tenía un muy mal presentimiento de todo ello, pero no sabía qué hacer. Después de abrir otras 2 puertas de acero, llegamos a una sala donde se encontraban 3 mujeres y un hombre pendiendo de los brazos con lazos al techo. También había otros 2 chicos de no más de 19 años que parecían ser los encargados de infringir calvario a esas personas. Cerca había una mesa de metal con toda clase de utensilios dispuestos para tal acto. En el momento los 2 chicos se acercaron a una de las mujeres para preguntarle sobre el paradero de algún pariente. Ella, consumida por la desesperación y el dolor, solo podía sollozar sin poder decir palabra alguna. El hombre tenía los ojos cubiertos y decía que ellos no tenían nada que ver con lo que les preguntaban. Balbuceaba una y otra vez diciendo: «No sabemos nada». En ese momento Juan se acercó a mi oreja y me susurró: «Fíjate bien en lo que pasará ahora». Uno de los chicos que interrogaban fue lentamente a la mesa de metal y, como si estuviera eligiendo un dulce para degustar, empezó a observar cada una de las herramientas que había ahí, y finalmente tomó una gran hacha. Mi corazón latía más rápido que nunca. Sabía lo que a continuación iba a suceder, y yo no podía hacer nada para impedirlo. Temblaba de pies a cabeza y apreté los puños con todas mis fuerzas para contenerme. De verdad te digo que lo que presencié aquella tarde en ese sombrío lugar, no lo puedo contar por este medio. Ni siquiera me gusta recordarlo. Es algo que quisiera olvidar para siempre, pero es imposible. Solo traté de sobrellevarlo con el tiempo. Lo que sí te puedo decir es que los días siguientes no pude dormir, y cuando lograba hacerlo tenía pesadillas inimaginables. Despertaba perturbado, gritando y casi llorando. Mis nervios se alteraron al grado que tuve crisis de pánico. Muchos dirán que soy débil mentalmente, y tal vez sí, pero es algo que fue difícil presenciar, y que es mejor tratar de olvidar para siempre. Aquel chico parecía disfrutar del acto, pues en su rostro se podía ver verdadera malicia. No podía creer que alguien tan joven pudiera ser tan insensible. Yo por mi parte observaba la escena, y una lágrima se escapó de mis ojos. Sin embargo, me limpié rápidamente la cara e intenté fingir desinterés. Para ese momento lo único que quería era salir corriendo de ahí, y no volver jamás. Pero sabía que, de hacerlo,
Estaría firmando mi propia sentencia de muerte. Para este punto me fue imposible contener las lágrimas, y apretaba los dientes involuntariamente. Volteé a todos lados para ver si alguien me observaba, pero por suerte no fue así. Todos, incluido Juan, observaban la escena serenamente. No parecía afectarles en lo más mínimo. Por su rostro incluso podría decir que lo disfrutaban. Cuando todo terminó, sentí un gran alivio, pues pensé que ahora sí nos iríamos. Pero para mi desgracia no ocurrió así. Los muchachos saludaron a Juan alegremente y coincidieron en que debían celebrar su arduo trabajo con unas cervezas. Me presentaron con todos en el recinto y esperamos ahí, en lo que mandaban a alguien por botanas y alcohol. Mientras tanto, otros hombres con mascarilla y guantes recogieron todo y se lo llevaron, para posteriormente ponerlo en uno de los tanques negros que vi en un principio. Llegaron las cervezas, y todos empezaron a tomar y comer mientras contaban anécdotas. Reían y se mofaban de lo que hacían. Dio el anochecer y ahora todos se encontraban bastante ebrios. A pesar de haber tomado también varias cervezas, me encontraba considerablemente sobrio. Parece ser que los dos hombres de negro que nos abrieron en primer lugar eran los de mayor rango en la jerarquía del grupo, o por lo menos de todos los que se encontraban ahí en ese momento. El hombre se comenzó a reír y me dijo que me tranquilizara. Me tomó del hombro y me abrió otra cerveza. En ese instante se escuchó un rugido parecido al de un oso, o un león, y que provenía de la pequeña puerta de metal resguardada por los perros. El hombre de negro se acercó y mirándome directamente a los ojos me dijo: ¿Quieres ver algo que te quitará el sueño? Yo respondí negativamente con la cabeza, pero él rió una vez más. De todas formas me llevó con él a donde estaba la pequeña puerta de metal. Cuando nos acercamos, aquellos perros empezaron a ladrar agresivamente. Sin embargo, el hombre gritó una palabra en un idioma que no pude distinguir, y los perros se callaron inmediatamente y se echaron al suelo. El hombre me tomó del hombro y me acercó a la puerta de metal. Me di cuenta de que ésta tenía una pequeña mirilla en medio de acero forjado. Él quitó el seguro y la abrió. Giré para verlo y me hizo un gesto con la cabeza para que mirara adentro. Lo que vi a continuación fue lo más espeluznante que he visto en mi vida. Dentro era como una pequeña cueva de metal que parecía recientemente construida. Y justo en medio había lo que parecía ser un hombre muy corpulento, pero completamente cubierto por pelo oscuro y con pezuñas por pies. Sin embargo, lo más abominable de todo era su parte superior, pues tenía una cabeza de toro en vez de una humana, pero con grandes cuernos retorcidos. Emitió un rugido estruendoso que me heló la piel. Yo estaba atónito y paralizado por la impresión. No podía creer lo que veía. Fuese lo que fuese, se erguía en dos patas, y sus manos eran increíblemente grandes. Jamás había visto nada igual. Después de unos cuantos segundos, el hombre detrás de mí se rió a carcajadas y dándome un golpe en la espalda me dijo: «No tengas miedo. Él es quien nos mantiene a salvo y nos da fuerza». Yo no entendí sus palabras, pero no quise preguntar. El hombre de negro cerró la mirilla y volvimos a donde estaban los demás. Juan me veía seriamente, como si algo que hice le hubiera disgustado o enojado. Posteriormente, los dos hombres de negro se levantaron y brindaron por la prosperidad del cartel. Después uno de ellos volteó a verme y gritó: «Bienvenido a la familia». Todos se unieron a su grito y brindamos una vez más. Para este momento ya estaba por amanecer, y Juan me dijo que teníamos que ir a trabajar. Yo le contesté que quería ir a mi casa para poder cambiarme y bañarme, pero él se negó diciendo que era tarde y que habría tiempo para eso después. Me sentía increíblemente cansado, pero no tenía la valentía para contradecir nada de lo que me ordenaran, menos aún después de todo lo que vi esa noche. Por temor seguí trabajando con Juan en los días consecuentes, llevando encargos a diferentes lugares de la ciudad. Fuimos al almacén en varias ocasiones, pero solo para abastecernos de más mercancía. Pasaron los meses y me acostumbré a ese tipo de vida. Estaba ganando bastante dinero, y eso me satisfacía lo suficiente para soportar todo lo que odiaba del grupo. Sin embargo, seguía teniendo curiosidad sobre la criatura que vi aquella noche.
Pasando un tiempo tuve la oportunidad de volver al patio trasero del almacén, y no pude contenerme, así que me acerqué una vez más para comprobar lo que vi esa noche. Cuando estuve frente a la puerta noté varias cosas extrañas. Había 2 estatuas de piedra con la forma de perros pitbull en los costados de la puerta. Los árboles habían desaparecido y la puerta parecía mucho más vieja y oxidada. Cuando abrí la mirilla, me llevé una sorpresa al notar que la cueva había desaparecido, y en su lugar, solo había un pequeño terreno musgoso con arbustos secos y flores que parecían quemadas. Nunca pude encontrarle una explicación a lo sucedido y tampoco tuve el valor para preguntar, pero conforme fueron pasando los meses y años, me di cuenta de que los líderes del cartel eran adoradores de la Santa Muerte, y que además, practicaban alguna clase de brujería. En todos mis años con el grupo, hice cosas de las que me arrepiento, y otras que jamás entendí. Muchos años después me tocó vivir otra experiencia sumamente escalofriante, en compañía de Juan. Sucedió durante un trabajo que nos mandaron hacer en el estado de Veracruz. Teníamos que hacer entrega de una mercancía, y para ello nos transportamos en una moto deportiva. Íbamos por la carretera a medianoche, y cuando entramos por debajo de un gran túnel la moto empezó a hacer ruidos extraños. Después la moto se apagó y nos bajamos para revisarla, pero nos fue imposible encontrar la causa por la que dejó de funcionar. La moto era nueva y no había razón alguna para que tuviera algún problema. Además, cuando ambos sacamos nuestros celulares, estos no tenían señal. De pronto Juan me señaló con el dedo algo que parecía ser una bolsa de basura, o quizá un bulto de gran tamaño color blanco. Parecía oscilar en todas direcciones, pero fue acercándose poco a poco flotando y finalmente llegó hasta donde estábamos nosotros. En ese momento me llevé un gran susto, al darme cuenta de que se trataba de una calavera con un vestido blanco que levitaba por el aire. A pesar de haber visto cosas horribles con el cartel, no pude evitar sentir un terror de muerte. Era la misma muerte que pasó por nuestro lado. Sin embargo, no parecía reparar en nosotros. Sin ni siquiera voltear a vernos, siguió su camino a través del túnel. Pasaron algunos segundos y de pronto escuchamos a lo lejos un fuerte impacto, y pudimos ver unas luces intermitentes a lo lejos. Juan intentó prender la moto y esta vez funcionó perfectamente. Ambos subimos y seguimos nuestro camino. Y cuando llegamos al final del túnel nos percatamos de que aquel ruido que escuchamos fue en realidad un estrepitoso choque donde perdieron la vida varias personas. Juan entonces atinó diciendo: «Esa era mi niña blanca que se llevó a estas pobres almas desafortunadas». Le dije que nos bajáramos para ayudar, pero él se negó y dijo que no podíamos hacer nada por ellos, que era su destino. Seguí algunos cuantos años con el grupo, pero finalmente tuve un enfrentamiento balístico contra una cuadrilla de policías en el que lamentablemente perdí 3 de mis dedos de la mano derecha y recibí un tiro en el hombro. Perdí bastante sangre y terminé desmayándome. Cuando desperté estaba en un hospital donde pudieron salvarme la vida, pero estaba esposado a la camilla. Me sentenciaron a algunos años en prisión y cumplí mi sentencia, agradecido de que ello fuera un escape a toda la vida que llevaba. Por otra parte, de Juan nunca volví a saber nada. Solo espero que haya podido escapar de esta vida delictiva, pero pensándolo bien, eso es bastante improbable. Solo puedo decir que estas experiencias me sirvieron a forjar la persona que soy hoy, y que no importa lo que esté pasando por sus vidas, siempre hay mejores formas de salir adelante. Que mi testimonio les sirva como experiencia. Gracias por escuchar esta historia. Nos vemos muy pronto.